No. Sí, no, voy a cerrarlo porque no está funcionando. Así es que ya, ahora sí. Está todo. Sí, ya está. Ahora sí. Ahora sí. No ha funcionado la cámara. Eso se pone así. No. Ana, pide. Sin cámara. Un Y hay que cerrarlo porque. Se mueven por los cables. Pero bueno, no, está bien. ¿Está verde? No, todavía no, hay que esperar. Entonces, según lo que tengo entendido, doctora, el lunes hace sus clases normales. El grupo del martes, pero toca el miércoles. Sí, miércoles. Recién te voy a decir porque no. Si es que voy a venir. ¿Ya están las dos verdes? Sí, ya está. Ya está. Ahora sí. Más bien mañana no hay actividades porque tienen que preparar las mesas. Pero igual no voy a venir a trabajar, mi es normal. Sí, o sea, solamente que no hay actividades para los docentes ni para los alumnos. Me imagino que porque las mesas no están en los laboratorios, sino están en las aulas, nada más. No creo que acá pongan una mesa, ¿no? Ya. Yo lo preparo para la segunda fase. Ya. No sé, se está poniendo está medio feo, muy rebelde. Que no quiere cargar. No hace caso, sí, no hace caso. Pero ¿Me permite, doctor? Voy a... sí. A mí me cambió ya, gracias.
Ahora sí. A ver, ahí se planta. Vamos a ver si avanza. Se planta en 25. Sí, no, esta Ah, actividad. en cámara. Otra vez. No sé qué está pasando. Y ahora sí, ahora. Sí, sin salir, no, sin salir, pero no. No, eso es. No, hay que cerrarlo y volverlo a prender. No, no actualiza, esto no actualiza. Sí. Todavía en su- Sí, sí tengo. Bueno, este es más, este es una versión más moderna. El mío es recontra antiguo, pero sirve para lo mismo, pero es recontra antiguo. Ya, a ver, vamos a ver un ratito más. Sí. Hay que reiniciar la computadora. Al fin no creo que va a tener que ser así. Ya está grabando, ¿no? Pero no importa, pues lo. No resulta, porque no. A veces te pones aquí igualito. Vamos a. Ahí está ahí, buen día. ¿Y por qué no? No, vamos a. Aló, Rina. ¿Quién? ¿Por qué no me llaman la doctora? Aló, doctora. Aló. Aló, doctora. ¿Ya han cerrado la puerta? Ya. Lámina número 38, osteocondroma. El osteocondroma es un tumor benigno de cartílago y hueso. Se llama también exostosis osteocartilaginosa y afecta por lo general a personas jóvenes que están en crecimiento, sea niños, púberes y adolescentes, ¿no? Generalmente aparece en las metáfisis de los huesos largos. Tiene una superficie de tejido cartilaginoso. Acá vemos una parte de la superficie externa con tejido cartilaginoso. Y acá también tejido cartilaginoso. Es la superficie externa que tiene cartílago y hay una base que contiene tejido óseo de tipo trabecular. Aquí igualmente, ¿no? Tejido cartilaginoso. Y en la base, en la zona en la que se une al hueso, podemos encontrar trabéculas óseas, y tejido hematopoyético. Aquí tenemos tejido hematopoyético, o sea, médula ósea. En la médula ósea es un poco difícil identificar los componentes. Lo que es fácil de identificar son los megacariocitos, que son estas células grandes. Las más grandes son las más fáciles de identificar y también las que tienen núcleo bien redondo y de coloración uniformemente oscura, porque eso corresponde a la serie eritroide. En cuanto a las demás células, corresponden a glóbulos blancos en diferentes estadios de maduración. Entonces, la médula ósea
en la que se pueden identificar los adipocitos también, ¿no? Con imagen negativa de grasa. Las trabéculas óseas, nuevamente, vamos a observarlas. Acá tenemos trabéculas óseas. Y la superficie cartilaginosa que ya la he presentado. Lámina 52, carcinoide de apéndice. Buenas tardes. Tenemos entonces
tres cortes en la lámina, dos cortes que son pequeños, que corresponden a apéndice que no tiene tumor. Este corte se ve apéndice, pero no tiene tumor. Y hay otro corte más. Este otro corte tampoco hay tumor. Y el tercer corte, que es el más grande, donde vamos a identificar el tumor carcinoide. Los grupos de células neoplásicas, se encuentran acá, están formando nidos, pero también se encuentra que infiltran el músculo liso del apéndice, formando nidos y formando trabéculas. Aquí vemos, por ejemplo, que la infiltración es formando trabéculas. Trabéculas decimos porque se trata de una especie de hileras, una o dos filas de células neoplásicas, ¿no? Que están infiltrando el músculo liso del apéndice. El carcinoide es un tipo de tumor neuroendocrino que es potencialmente metastásico, dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, cuando el carcinoide está en el apéndice, prácticamente nunca metastatiza. Pero cuando el carcinoide está, por ejemplo, en estómago, intestino, puede metastatizar, tanto a ganglios como metástasis hematógenas. Normalmente es asintomático, sobre todo en el caso de los carcinoides del tubo digestivo, son asintomáticos. Pero todos esos tumores producen una serie de sustancias químicas, como por ejemplo serotonina, bombecina, calicreína, bradiquinina, etcétera, ¿no? Hay una serie de sustancias que son producidas por el tumor carcinoide. La más importante es la serotonina. En el caso del tubo digestivo, no hay manifestaciones clínicas, aunque el tumor produce serotonina que pasa a la sangre, porque por la vena porta llega esta serotonina al hígado y en el hígado se inactiva. Entonces, no hay ninguna manifestación. Pero puede dar metástasis al hígado. Y cuando da metástasis al hígado, hay cuadro clínico por exceso de serotonina. Se tiene broncoconstricción, aumento del peristaltismo intestinal, que se manifiesta como dolores tipo cólico y diarrea. Y también está el síntoma que se denomina flushing. Flushing significa que la piel del rostro de pronto se convierte en eritematosa, o sea, se vuelve rojiza por una vasodilatación que aparece súbitamente, prácticamente sin motivo, y también desaparece de manera espontánea. Entonces, una vasodilatación que aparece y desaparece. La piel del rostro se torna eritematosa, rojiza, y como repito, llamamos a este fenómeno flushing. También la serotonina llega por las venas cavas al corazón derecho, causando fibrosis del endocardio y de las válvulas del corazón derecho. En el corazón izquierdo no hay daño, porque la serotonina llega al pulmón y en el pulmón se inactiva. Por eso, cuando llega al corazón izquierdo, no hay ningún tipo de daño al endocardio del corazón izquierdo, pero sí del corazón derecho. Tenemos dos láminas más de carcinoide. Este es el carcinoide de apéndice. Dentro de unos momentos vamos a ver otras dos láminas de carcinoide.
El próximo viernes a la 1 de la tarde tenemos nuestro primer examen práctico. Ahí traen sus guías de práctica impresas. Medio curiosito, ¿no? Vean, Cariosito. La lámina 134 también es de carcinoide. Vamos a ver que el tumor se parece al que acabamos de ver, pero este es un carcinoide de intestino delgado. Tenemos que reconocer primero el intestino delgado normal. Acá podemos observar las vellosidades intestinales. Con el resto de la mucosa, con el resto de la pared intestinal. Criptas de Lieberkühn con células de Panet, células caliciformes, muscularis mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Recorriendo la lámina encontramos los grupos de células tumorales, están en nidos o en trabéculas, muy fácil de reconocer. El tumor, muy similar al anterior, también es carcinoide, pero en intestino delgado es mucho más frecuente las metástasis. Y la siguiente lámina es un ganglio metastásico, ganglio linfático con metástasis de carcinoide. Sin ningún problema reconocemos la neoplasia que está infiltrando la capa muscular en forma de nidos o de trabéculas.
¿no? Lámina 136. Ganglio con metástasis de carcinoide de intestino. Aquí vemos el tumor carcinoide que hemos visto en la muestra anterior, porque es del mismo paciente, ¿no? Esta es la metástasis y hemos visto el carcinoide del intestino. Vemos que la metástasis llena prácticamente todo el ganglio. Todo el ganglio está con cáncer, está con la metástasis, perdón. Y a mayor aumento vemos pues que las células son iguales a las del tumor anterior y también muy parecidas a las del carcinoide de apéndice. Los núcleos son redondeados, cromatina en gránulos finos. No hay mucho pleomorfismo. Las células son más o menos uniformes, los núcleos son más o menos uniformes. El término carcinoide significa parecido a cáncer. Esta falta de pleomorfismo hace pensar que se trata de un tumor benigno, pero en realidad puede metastatizar, entonces no podría ser benigno. Potencialmente metastásico en la mayor parte de sus ubicaciones. Tenemos unos restos de tejido del ganglio linfático. Acá, por ejemplo, tenemos algo que ha quedado del tejido de ganglio linfático que no tiene metástasis, y al otro lado también, acá tenemos otro ganglio.
La última lámina para el día de hoy, 168. Después de esta lámina vamos a ver unas láminas de inmunistoquímica, pero yo voy a hacer una explicación del procedimiento de inmunistoquímica. Entonces, corresponde a un ganglio linfático con metástasis de carcinoma papilar tiroideo. Podemos reconocer el tejido del ganglio. Tiene un poco de tejido adiposo y la metástasis, ¿no? Podemos, por ejemplo, reconocer aquí una metástasis en el seno subcapsular, seno linfático subcapsular. Se ven unas estructuras que parecen unas papilas que corresponden a la metástasis. ¿Vale? Sí, no está borroso, ¿no?
Ahí está mejor. Es mejor. Muy bien. Ya. Sí, ¿no? ¿Está mejor o está igual? Mejor. Sí. Voy a sacarlo y voy a volver a poner. Si no, no van a distinguir bien la nave. ¿Qué depende? ¿Se desenfoca? Sí, sí, me feo. Pues. Ahí. ¿Está feo? No, pero tienes que soltarlo en algún momento. No, sí. Ahí. Es que se está soltando. ¿Qué se está soltando? El cable de atrás, el de HDMI. Se está soltando. Sí, un ratito. Ya. Ahí lo ves. Ahora estoy. Eso se está soltando. Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Ya está. ¿Otra vez? Recién es primera vez que está dando así, no está fallando. Bien. Ya, entonces podemos observar aquí, por ejemplo, senos linfáticos con metástasis. Acá también hay papilas, es un carcinoma papilar de tiroides. Terminando de ver esta lámina, voy a realizar una explicación sobre inmunistoquímica y después vamos a ver unas láminas.
Bueno, la explicación de inmunistoquímica está en la carpeta compartida como IHQ, inmunistoquímica.
Vamos a empezar con la definición de inmunohistoquímica. Se trata de un procedimiento histológico que tiene por finalidad la identificación de proteínas específicas en tejidos, lo cual contribuye a precisar los diagnósticos microscópicos y en algunos casos recibir tratamiento. Entonces nosotros mediante anticuerpos y reacciones químicas adicionales identificamos diferentes proteínas en los tejidos. Se parte de cortes histológicos de tejidos embebidos en parafina y no coloreados. Se hace un corte histológico cualquiera. Se desparafiniza, o sea, se le quita la parafina, calentando el corte histológico en una estufa a 60 grados. Y ya con la lámina calentada, con la lámina caliente y la parafina caliente, se disuelve la parafina con silol. Entonces a la lámina caliente se le coloca en silol para disolver la parafina. Después de que se le quitó toda la parafina, hay una rehidratación posterior, utilizando etanol en grados decrecientes, primero etanol absoluto al 100%, etanol al 95%, etanol al 90% y etanol al 85%, completando con agua destilada. Pues se incuba con peróxido de hidrógeno al 3%, disuelto en agua destilada durante 10 minutos para bloquear la actividad de la peroxidasa endógena. Se tiene que incubar con el peróxido de hidrógeno porque uno de los reactivos que se utiliza es la enzima peroxidasa de rábano picante. Enzima peroxidasa de rábano picante. Entonces, los tejidos tienen también actividad peroxidasa, que es natural. Por eso la peroxidasa del tejido tiene que bloquearse con este procedimiento. Luego se lava el tejido con buffer tris a 7.6 para eliminar los restos de agua oxigenada. Después se procede a la recuperación de antígenos. Los antígenos se enmascaran durante la fijación con formol. O sea, el formol le hace daño a las proteínas de los tejidos. La fijación disminuye o elimina la antigenicidad de proteínas de los tejidos. El formol forma enlaces cruzados entre proteínas, que son enlaces tipo puentes de hidroximetileno, y es un efecto reversible. Los fijadores que contienen alcohol o acetona afectan la antigenicidad en un grado menor. Los fijadores para microscopía electrónica, tales como el glutaraldehído y el tetróxido de osmio, afectan la antigenicidad incluso más que el formol. La inclusión de parafina en los tejidos se realiza a altas temperaturas y en este paso también se puede disminuir la antigenicidad de las proteínas. Entonces, el procedimiento para recuperar los antígenos puede realizarse mediante digestión enzimática o calor, uno de los dos. En el caso del calor, se incuba la lámina en un horno de microondas durante 30 minutos, cubriendo la lámina que tiene el corte histológico con un buffer citrato a pH 6. Terminado el procedimiento, se lava con buffer tris. Después de la recuperación de antígenos, viene la incubación de los cortes histológicos con los anticuerpos primarios que se obtienen comercialmente, o sea, se compran. Existen empresas de biotecnología que fabrican estos anticuerpos primarios para toda una gama de proteínas. O sea, hay gran cantidad de anticuerpos primarios en el mercado, según lo que se necesite comprar. Generalmente son del tipo monoclonal. Entonces, la incubación se realiza durante 30 minutos. Los anticuerpos pueden ser monoclonales o policlonales. Los policlonales son una mezcla de anticuerpos de diferentes especificidades sintetizados, o las mezclas se sintetizan por distintos clones de células plasmáticas. El animal que se usa con mayor frecuencia para la fabricación de estos anticuerpos es el conejo.
hay problemas de reproducibilidad por variaciones en los lotes de reactivos. Tenemos los anticuerpos monoclonales también, que se fabrican mediante la técnica del hibridoma y tienen alta especificidad. Se reduce el riesgo de las reacciones cruzadas. La fuente de anticuerpos es ilimitada, ya que los hibridomas se pueden congelar y descongelar y volver a cultivar. Producto de la incubación, los antígenos del tejido reaccionan con los anticuerpos añadidos. Hemos dicho que es el anticuerpo primario, porque después tenemos un anticuerpo secundario. Si los antígenos que se están investigando no están presentes en el tejido, el resultado del procedimiento será negativo. Entonces tenemos unos esquemas para poder comprender un poco mejor. Entonces, representamos esquemáticamente, para mejor comprensión, a los antígenos de los tejidos de color morado. El anticuerpo primario, que es el primer anticuerpo que se añade al corte histológico, lo representamos con verde. Entonces, el anticuerpo primario reacciona con los antígenos de los tejidos después de la primera incubación. Entonces, después de la primera incubación, lo que tenemos es que el anticuerpo primario se ha unido a los antígenos presentes en los tejidos. Si el antígeno no está en el tejido, entonces el resultado será negativo, porque el anticuerpo primario no se unirá a nada. Pues continuamos con el procedimiento. Los anticuerpos no unidos se eliminan mediante un lavado con Buffer-Tris y se realiza una segunda incubación con el anticuerpo secundario biotinlado. ¿Qué significa biotinlado? Que el anticuerpo tiene adherida una molécula de biotina. Entonces, la incubación con el anticuerpo secundario biotinlado dura 15 minutos y el anticuerpo secundario se une a los anticuerpos primarios que hayan quedado fijos en el tejido durante la primera incubación. Entonces, el anticuerpo primario actúa como un antígeno para el anticuerpo secundario, que se une a la porción FC del anticuerpo primario. Entonces, vamos a regresar al esquema. Entonces, el anticuerpo secundario se representa en amarillo y la marca de biotina se representa como una flecha celeste. Entonces, esta marca de biotina, esta molécula pequeña, tiene que estar adherida al anticuerpo primario, anticuerpo secundario. Entonces, tenemos que se va formando un complejo macromolecular en las cuales las moléculas se colocan unas sobre otras, como si fuera un sándwich. Entonces, ¿qué pasa? Que el antígeno se une al anticuerpo primario y el anticuerpo secundario se une al primario por medio de la fracción constante, pero el anticuerpo secundario tiene una marca de biotina. Entonces, el procedimiento continúa, ¿no? Se lavan los anticuerpos secundarios no unidos. Entonces, hay un nuevo lavado para eliminar los anticuerpos secundarios no unidos y se incuba con la enzima peroxidasa de rábano picante conjugada con la streptavidina por 15 minutos. La streptavidina se unirá a la biotina adherida a los anticuerpos secundarios. A cada molécula de anticuerpo primario se pueden unir varios anticuerpos secundarios, con lo que se amplifica la reacción. Entonces, continuamos. La streptavidina la representamos como una X de color rojo y la peroxidasa de rábano picante la representamos como un cuadrado verde. Entonces, con todas las incubaciones que hemos mencionado, queda el antígeno unido al anticuerpo primario. El anticuerpo primario se une al anticuerpo secundario con una marca de biotina, pero la biotina se une a la streptavidina.
hay una interacción en la cual la streptavidina, que es la X roja, se une a la biotina. Y tenemos que están añadidas a la streptavidina moléculas de la enzima peroxidasa del rábano picante. Entonces, el complejo macromolecular cada vez va creciendo más. Luego tenemos el subsecuente lavado para eliminar toda la streptavidina con peroxidasa de rábano picante que no se haya unido. Entonces, se lava nuevamente con el buffer mencionado y se añade el sustrato cromogénico, que es la diaminobencidina, en una solución que contiene peróxido de hidrógeno. Si la reacción es positiva, se depositará un material granular de color marrón en el citoplasma de las células epiteliales. Entonces, lo que se tiene es que la peroxidasa de rábano picante se une al peróxido de hidrógeno. No, perdón, la peroxidasa de rábano picante reduce al peróxido de hidrógeno, dando lugar a oxígeno molecular y agua. El oxígeno molecular oxida al cromógeno que se llama diaminobencidina, dando lugar a un precipitado de color marrón que se deposita en las células en las que ha habido reacción positiva. Entonces tenemos acá la diaminobencidina con agua oxigenada y la enzima peroxidasa de rábano picante. Entonces el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. Y el oxígeno tiene que oxidar a la diaminobencidina, con lo que termina la reacción inmunológica. Entonces, se añade el sustrato cromogénico a este complejo macromolecular. Si hay una reacción positiva, tenemos entonces que la diaminobencidina oxidada, tiene que haber una oxidación de la aminobencidina. La aminobencidina oxidada se coloca como un precipitado de color marrón en la zona donde ha habido la reacción. La streptavidina es una molécula tetramérica no glicosilada que es producida por la bacteria Streptomyces aridini. Tiene una avidez sorprendente por la biotina, que es una molécula pequeña, y forma parte del complejo B. O sea, la biotina es la vitamina B7. La streptavidina es un tetrámero, tiene 4 sitios potenciales de unión con la biotina. Cada monómero se une a una molécula de biotina. El complejo formado por estas dos moléculas es muy estable y no se conocen las interacciones moleculares que dan lugar a esta unión tan fuerte. Después se efectúa una contratinción con hematoxilina para la coloración de los núcleos. Deshidratar y proceder al montaje de las muestras para su observación. Debe haber controles de calidad, tanto internos en el mismo tejido que se está analizando como externos, usando otro corte histológico. Una de las variantes de esta técnica consiste en el uso de polímeros. El polímero, que en este caso es esta parte que se ve como ondulada, es la parte central grisácea que se ve ondulada. Ese vendría a ser el polímero. Y el polímero tiene unidas varias moléculas de la enzima y varias moléculas de anticuerpos secundarios, ¿no? Entonces, la enzima hemos dicho que es la peroxidasa de rábano picante. Tiene unidas varios anticuerpos, el polímero tiene unidos varios anticuerpos secundarios y enzimas que se representan como unas bolitas azules. Hay una variante que usa tiramida marcada con biotina. La tiramida es un compuesto fenólico que por acción de la peroxidasa de rábano picante se convierte en un radical libre, que se une a aminoácidos aromáticos tales como la tirosina y el triptofano de las proteínas. Por lo que donde se encuentre
la peroxidasa, habrá tiramida marcada con biotina unida a proteínas, que es donde se ubica el anticuerpo primario. Entonces, para su detección debe volverse a añadir complejos de streptadidina peroxidasa. Tenemos entonces una variante de la reacción. Se usa tiramida biotinlada, que es esta parte de acá, y también la streptadidina como una X verde con peroxidasa de rábano picante representada con unas bolitas azules, ¿no? Entonces, tenemos lo mismo, anticuerpo primario, anticuerpo secundario biotinlado. Luego de la reacción que he mencionado, la tiramida queda unida a las proteínas, o sea, a los anticuerpos y también a los antígenos. La reacción tiene que estar concentrada donde están básicamente los anticuerpos primarios con el antígeno. Y después el resto de la reacción es igual. Se añade un cromógeno, que es la diaminobencidina, para la oxidación correspondiente. Otra enzima que se puede usar, además de la peroxidasa de rábano picante, es la fosfatasa alcalina. Su acción es hidrolizar los ésteres de naftol fosfato para dar lugar a compuestos fenólicos y fosfatos. Los fenoles reaccionan con sales incoloras de diazonio, son los cromógenos, para producir colorantes insolubles de tipo azo. Un ejemplo de estas sales es la fucsina nueva, y el resultado es que el precipitado es de color rojo y no marrón. El cromógeno diaminobencidina es el que más se usa. El bloqueo de la fosfatasa alcalina endógena se realiza con levamisol. Vamos a ver un ejemplo de aplicaciones de inmunistoquímica en el cáncer de mama. Identificación de factores pronósticos relacionados con la supervivencia global después del diagnóstico y la supervivencia libre de enfermedad. Por ejemplo, la tasa de proliferación. Identifica las células que están en el ciclo celular. El marcador se llama Ki67. La positividad es nuclear. Se informa el porcentaje de positividad. A mayor tasa de proliferación, peor pronóstico. Pero a mayor tasa de proliferación hay mayor posibilidad de respuesta a la quimioterapia. P53 es un gen supresor tumoral. La expresión inmunistoquímica de la proteína P53 se ha comportado como un factor independiente de mal pronóstico en el cáncer de mama. La positividad es nuclear también. Y se informa el porcentaje de positividad. Las mutaciones se asocian a positividad por inmunistoquímica. O sea que cuando P53 es positivo por inmunistoquímica, quiere decir que no es un P53 normal, sino es un P53 mutado. La mutación hace que aumente el tiempo de vida media de la P53. Por lo tanto, da positividad, teniendo las mutaciones. Si fuera normal, sería negativo. Tenemos también la densidad vascular, pudiéndose usar marcadores endoteliales, los más comunes CD31 y CD34. Identificación de factores predictivos relacionados con la probabilidad de respuesta a determinados tratamientos. Receptores de estrógeno y progesterona, la positividad es nuclear, se informa el porcentaje de positividad, el mínimo es 5%, predicen buena respuesta a la manipulación hormonal con antiestrógenos, como tamoxifen, raloxifen, etc. CERV2 es un tipo de receptor del factor de crecimiento epidérmico y la positividad es de membrana. Se informa en cruces según la intensidad de la coloración. Su positividad indica respuesta a anticuerpos contra esta proteína. Entonces, si el cáncer de mama de una determinada paciente es positiva para CERV2, entonces, como parte del tratamiento, se puede utilizar anticuerpos contra CERV2. Si la prueba fuera negativa, entonces ese tratamiento no se da. La positividad de membrana se ve alrededor de las células, como si se hubiera pintado de marrón los contornos de las células. Eso significa positividad de membrana. Acá está a menor aumento. Vamos a ver una que se ve mejor. Acá se ve mejor la positividad de membrana. Es el contorno de la célula, lo que es positivo. La positividad nuclear
se puede ver de esta manera. Acá también positividad nuclear. Tenemos también positividad citoplasmática, por ejemplo, la panqueratina. Se pueden ver los núcleos azules, o sea, negativos, pero los citoplasmas están positivos. Positividad citoplasmática, ejemplo, la panqueratina. Acá también positividad citoplasmática. Y cuando es negativo, todo se ve azul. Cuando está todo azul, quiere decir que es un resultado negativo. Vamos a ver unas láminas de inmunistoquímica. No todos tienen láminas de inmunistoquímica. Se han puesto las láminas de manera intercalada. O sea, un alumno tiene láminas de inmunistoquímica y el alumno siguiente no las tiene. El alumno en tercer lugar tiene láminas de inmunistoquímica y el siguiente tampoco las tiene, ¿no? Entonces, de 2 en 2 se van a dar tiempo para que los dos alumnos puedan ver las láminas tanto de hematoxilina eosina como las láminas de inmunohistoquímica. Empezamos con la lámina que dice RE. Hay una lámina que dice RE. RE significa receptores de estrógenos. Primero vemos la hematoxilina eosina. O sea, hay hematoxilina, láminas de hematoxilina eosina del tumor, donde se ve que se trata de un cáncer de mama. Se puede ver los grupos de células tumorales que están infiltrando el tejido. Después vamos a ver la lámina que dice RE, pero que está con un fondo azul. La lámina de inmunistoquímica se ve con un fondo azul. RE significa receptores de estrógenos y hemos dicho que los estrógenos, los receptores de estrógenos se encuentran en el núcleo. Entonces vemos acá la positividad de los núcleos están de forma ovalada o de forma redondeada. La mayoría de los núcleos está positivo. Se informa en porcentaje, pero acá el porcentaje es casi 100%. Entonces, podemos reconocer la positividad nuclear. Vean la lámina de hematoxilina eosina y después la de inmunistoquímica, y cada dos alumnos tienen solamente un juego de láminas de inmunistoquímica, tienen que turnarse para ver estos casos.
Sí, sí. En la fotografía entre las están blancas. Sí, es un grupito, que los demás oscuros. Sí, esto es tejido conjuntivo. Se te maman. Sí, ok. Pero mi hija se ve sí y mi otro se ve sí. Ah, de que esa misma lámina. Sí. Claro. A ver, ¿dónde? ¿Cuál fue mal? No sé, ya salió vacía, ya que no veo bien. Ampliación maligna. No tengo mamá, tiene cáncer, maligna. Es una fija para la teoría. Neoplasia. Es bastante. Claro, por eso. Algo sobre relacionado a la cadrina, por ejemplo, que es de los últimos, casi de los últimos temas ahí. Los últimos temas. Casi, casi. Hay biología molecular, bastante biología molecular. Ya, pero cadrina es biología molecular. Sí viene biología molecular, claro, no te voy a decir específicamente qué cosa, pero todo es P53, RD, todo es biología molecular. Sí, todo es WNT, que es genes supresores, oncogenes, todo es biología molecular casi. Claro, pero no en sí los conceptos en las palabras, no sino más lo que viene a ser Como casos clínicos, casos. como casos clínicos, sí. Viene como casos clínicos. Historia es más fácil, como casos clínicos es más fácil. Ya, doctor. Ok. Gracias. Bueno, pasamos a la lámina que dice a la lámina que dice GER2. GER2. GER2 es SERV2, es lo mismo, ¿no? GER2-NEU o SERV2, que es un receptor del factor de crecimiento epidérmico. Vemos primero la lámina con hematoxilina eosina, también es cáncer de mama. También es cáncer de mama. Aquí reconocemos el cáncer sin mayor problema. Acá está la neoplasia maligna infiltrando. Vemos la infiltración.
También en algunas áreas podemos ver una forma de cáncer de mama in situ que se llama carcinoma in situ de tipo Comedo. Se ve así, se ve de esta manera, es una parte donde hay carcinoma in situ. Y este receptor, el HER2, es un receptor de membrana. Entonces, la positividad se va a ver en la membrana. De esta lámina que dice HER2 tenemos una positiva y una negativa. La positiva se ve más oscura, ¿no? Entonces, primero vemos la positiva. Van a ver dos láminas que dice HER2 que tienen un fondo azul, pero de las dos con un fondo azul hay una más oscura, que es la que es positiva por inmunohistoquímica, ¿no? Y vamos a buscar una positividad de membrana. A menor aumento podemos reconocer que los bordes de las células son lo que está coloreado, los contornos de las células. Podemos ver que los núcleos son azules. Los núcleos son negativos porque son azules. Los citoplasmas son de un color celeste, negativos, pero los bordes tienen un color marrón. Entonces, la positividad es de membrana. Receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, se van a dar tiempo, como ya estoy indicando, se van a dar tiempo para que cada 2 alumnos puedan ver las láminas, tanto la de hematoxineosina como la de inmunohistoquímica. Entonces, primero vemos el positivo, que es este, y después vamos a ver el mismo corte histológico, pero negativo, con la coloración negativa, resultado negativo.
En HE, cercante alrededor de Hay varios sitios, esta es una parte donde hay carcinoma, pero si tú recorres la lámina, hay otro sitio que está todo infiltrado. Eso es carcinoma. Eso es necrosis, el rosado es necrosis. es un telecanceroso. Lo que está en el borde, el centro no, el centro es necrótico. Eso. Eso es necrosis. Sí. Vamos a ver ahora un resultado negativo. La otra lámina que dice HER2, que tiene una tonalidad azul más clara, esa es la negativa. Y como podemos ver, la negativa, simplemente todo es azul, como estoy explicando. Nada es marrón porque no ha habido ningún tipo de reacción química. Todo es azul, lo que representa un resultado negativo. ¿Por qué es azul? Porque se realiza una contratinción con hematoxilina. Entonces, esta la vamos a ver un poco rápido. En realidad, simplemente que todo es azul. Y después vamos a pasar a la lámina que dice P53. Pasamos a la lámina que dice P53 primero, hematoxilina eosina. También se trata de un cáncer. Fácilmente vamos a reconocer las células cancerosas. Entonces, reconocemos las células cancerosas. Podemos reconocer mitosis también, como esta de acá, son mitosis. Podemos reconocer que hay nucleolo prominente en algunas células, no en todas. Después de ver la hematoxilina eosina, vamos a pasar a ver la lámina de inmunistoquímica, que también dice P53. Tiene una tonalidad azul, por eso sabemos cuál es hematoxilina eosina, cuál es inmunistoquímica.
La que se ve de azul es la inmunohistoquímica. P53 tiene positividad en el núcleo. Entonces, observamos acá el precipitado de color marrón, que ya les he explicado qué significa. También se informa un porcentaje. La mayoría de células del cáncer están positivas. Por ejemplo, este es tejido conjuntivo, acá no hay cáncer. Entonces, acá no tiene por qué estar positivo, pero estas sí son células cancerosas, ¿no? Positividad para P53. A ver, dense tiempo para que los dos alumnos que comparten un mismo grupo de láminas de inmunohistoquímica se den tiempo para ver tanto la hematoxina eosina como la de inmunohistoquímica. La última lámina de inmunohistoquímica corresponde a colon para la observación de panqueratina. La panqueratina solamente se ve en las células epiteliales, pero la tinción es citoplasmática. Entonces, observamos la lámina de colon que no tiene nada anormal. Acá no hay tumor, no hay una inflamación notoria. Entonces, es como si fuera una lámina histológica con todas las capas. Esa la tenemos que pasar rápido porque es normal. Y luego pasamos a la que tiene la coloración de inmunohistoquímica, que también corresponde al colon. La panqueratina se observa en el epitelio. Entonces, toda la pared es negativa. Lo que tiene panqueratina es el epitelio. La panqueratina tiene una positividad citoplasmática. Entonces, se observa que los núcleos son negativos porque son azules, pero rodeando al núcleo se ve la positividad, o sea, es una positividad del citoplasma. Estas son las células caliciformes que no se colorean porque esto es mucina.
Esta es una vacuola de mucina, entonces no tiene por qué colorearse con inmunistoquímica. A ver, esta es la última lámina para el día de hoy. Dentro de unos minutos voy a tomar un paso que no va a ser sobre 2 puntos, sino solamente un punto. 2 preguntas. Y el día de mañana, sábado, a las 9 de la noche, tienen ustedes un paso virtual sobre 4 puntos. 2 preguntas de apendicitis, 2 preguntas de pancreatitis, 4 preguntas de inmunistoquímica. Entonces, se completaría ya todo el puntaje. Tendríamos 4 puntos en el paso virtual de mañana, 2 puntos con el paso oral que voy a tomar ahorita, 2 puntos con la guía de prácticas y 12 puntos el examen práctico que vamos a dar el próximo viernes a la 1 de la tarde. El pasito virtual, ¿a qué hora? 9 de la noche. 9 de la noche. El pasito de ahora es de todo. Sí, de todo. Sí, es acumulativo. Claro. Sí, sí. No, esto no, pues esto mañana. Sí, por eso. Claro, el anterior de todo, de la pena, y de mañana ya no soy ya será. Pero se ha pedido sí. A ver, en el paso de ahorita, también voy a tomar estas láminas, ¿ah? Porque son pocas láminas y no van a faltar láminas, ¿no? Entonces voy a tomar también las de inmunistoquímica y las que hemos visto hoy día, ¿no? Que lo acaban de ver, se supone que deben acordarse de algo.
no hay tiempo para repaso, sí. Hemos perdido la práctica, del viernes pasado. Los otros grupos sí han tenido tiempo, pero ustedes no, por lo que se ha perdido la práctica.